Estoy muy contenta, muy porque recibo a un gran director, a un gran maestro, que hoy nos viene a dar noticias bonitas, muy bonitas, que hemos visto maravillas de él en el teatro, pero hoy nos va a contar algo que nos interesa a todas y todos. Bienvenido, gran Guillermo Guillo, aquí a Poco Ruido y Muchas Nueces. Qué placer. Muchas, muchas gracias, Patricia, como siempre. Es un gusto y un placer charlar sobre teatro en tu programa. Así que aquí estamos dispuestos. Esto, contame un poco. Estamos con palabras encadenadas en el Ítaca. Estamos con palabras encadenadas en el Ítaca, con buenas noticias, porque creemos que vamos a seguir ahora hasta septiembre, porque en octubre recibimos una invitación para participar de un festival en Oporto. Estamos gestionando, digamos, eso y viendo si podemos conseguir otras fechas. Ya vamos a ver cómo evoluciona ese asunto. Está complicado porque hay que ir hasta allá y todo eso, pero veremos cómo. Seguramente lo vamos a hacer porque tenemos muchas ganas. Eso por un lado. Recién comentábamos, terminamos de hacer la segunda temporada de Perón, porque el actor Marcelo El Pelado Rodríguez tiene ahí unos estrenos en la ciudad de La Plata, y algunas otras funciones por aquí, y nos quedaron pendientes todavía un par de funciones, son dos o tres funciones que tenemos que hacer en diferentes lugares, en Vicente López, en Morón, y alguna más, creo que hay, yo soy, para eso soy, no me acuerdo si era Lanús o algún lugar así, Guillermo, para cuando las hagan, Poco Ruido y Muchas Nueces estará anunciando sí, en qué lugar en cada función, porque la verdad, uno no se puede perder de ver el Perón en Caracas. Es una y delicia. Y que su dirección y fue, su texto, que es fantástico. Fue, sí, un texto precioso de Leónidas Lamborghini. Tenemos toda la intención de seguir presentándonos, así, aunque sea, es un espectáculo que permite, al ser unipersonal, que permite poder guardarlo y después volver, que ya el año pasado, el final de la obra aludía a ese asunto cuando parece que el flautista va a salirse con la suya, y empezaba a entonar el famoso cántico "A volver, vamos a volver", y que este año lamentablemente se ha puesto con una vigencia, con una necesidad imperiosa, pero con una vigencia, digo, lamentable por las circunstancias en las que se ha visto involucrada la resolución de la causa de la expresidenta, que, digamos, nos tiene que hacer reflexionar profundamente sobre esos asuntos, porque realmente claramente es una proscripción a la que tantas veces fue condenado, digamos, el peronismo en general, ella en particular, digamos, y no casualmente, y en un contexto mundial desastroso que no solamente la conducción de ella, sino la visión de ella, que es, yo creo que es una de las, por ahí voy a ser un poco injusto, pero una de las pocas estadistas que este país ha dado. Ha sido una estadista que, La más ¿eh? grande estadista que este país ha dado, diría yo. ¿Te acordás lo que No, dijo sí, en aquella mega plaza cuando dijo, no vienen por mí, van a venir por ustedes? O sea, con ok, una pero, no, pero cuando, cara. cuando hablo de estadista, en este momento es bastante más útil, porque un estadista es el que puede desarrollar políticas concretas y particulares y puntuales de un país, entendiendo el contexto mundial, que era algo que ella hacía, que supo aprovechar en su momento, y que cuando pasó lo de, ¿te acuerdas cuando pasó lo de la deuda, que vinieron los fondos buitres y querían apropiarse de todo? Ella habló en una de esas reuniones del Grupo de los Siete y dijo: miren que lo que están haciendo acá lo van a ir a hacer a todos los países los fondos buitres. Y todos salieron corriendo a modificar la ley. Por supuesto, nosotros no podíamos, porque no se puede modificar con retroactividad una ley, pero ese tipo de visión integral que tiene para poder hacerlo. Y por algo no la dejan hacer, como tantas otras veces no nos dejaron hacer como país cuando hubo visiones de ese tipo. Y yo creo que es mucho más serio y más grave, porque todo el mundo está yendo hacia esa lamentable derivación, y en nuestro caso, digo, por un lado es tan obvio, tan brutal esto de la deuda con el Fondo Monetario que tenemos, tan brutal en el número, ¿no? Tan irreal, pero que Real. claramente, claro, pero que lo que es claramente, nosotros somos el reservorio de los recursos naturales. Y entonces cuando vengan a decir, ahora ustedes de acá
se van a ocupar esta parte del territorio y todo el resto es nuestro porque nos estamos cobrando los créditos que les dimos. Y va a ser así, como cuando vos sacas un crédito para comprarte un departamento, si no estuviste bien, dice, si no me pagas, yo me quedo con el departamento. Claro, Es lo que además saben hay hacer. cosas fundamentales para la supervivencia de este planeta como el agua. Exactamente, pero por eso que estamos un poquito distraídos, entre comillas, ¿no? Con las cuestiones, y a ver, distraídos con motivo, porque si se están tirando misiles, ¿no? El mundo está puesto en una zona de riesgo complejísima. Y esto, bueno, ahora me desvío por acá, pero porque todo esto lo motivó Perón en Caracas el año pasado. O sea, la Sí, pero visión de un también tiene que estadista. ver con lo que vamos a hablar ahora, porque, a ver, en un momento tan crudo, entre Tánatos y Eros, elijo a Eros, Ujú. y entonces me encuentro con que en Tánatos tengo el decreto el de 300 y pico que nos saca el Instituto de Teatro, nos pretende sacar el Instituto, no lo van a Seguro hacer. seguro lo de financia. Seguro, sí, pero además mintiéndole a la gente, porque yo le explicaba lo que un taxi, un Uber, que le decía, no se financia con el día, bueno, porque se paga con el dinero de todos. ¡No! No, Bueno, no, ¿y quién me dijo? Ah, pero no es así, le digo, lo mismo que el Inca, no, lo mismo, ¿entendés? Es no. igual, no te sacamos la plata a vos. Vos la pones siempre en un impuesto y ese impuesto, minimísimo, chiquititito, va a un lugar donde además nosotros después lo devolvemos. Pero eso sería nuestro tánatos al que tenemos que pelear. Vamos a leeros. Vamos Ujú. a leeros de profesión. Pero es importante porque tal cual lo que decís del instituto y ¿cómo es? Del INCA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que están totalmente desarticulados, no se filma ni una película ya el año que viene. Bueno, todo lo que sabemos que es gravísimo, pero ya tiene que ver, yo el año pasado cuando hicimos un ciclo que llamaba Teatro en la Alerta, tenía que ver con esto de que no es casual que este gobierno ataque sistemáticamente la cultura cuando confesamente dijo que quería eliminar el Estado. Y es porque, y a mí me gustaba por lo menos recordar que la cultura antecede al Estado, Claro, ¿cierto? no hay Estado sin cultura. Exactamente, pero aparte la antecede porque fue la que la conformó, porque primero la cultura, Claro. que la cultura no quiere decir ninguna otra cosa que cultivo. Entonces, en algún momento que vos cultivaste zanahoria, yo cultivaba papa, yo digo, che, dame 2 zanahorias, yo te doy una papa. Qué vivo. ¿Por qué? Yo te tengo que dar 2 zanahorias y vos me das una papa. Porque la papa lleva más tiempo. Ok, organicémonos. ¿Por qué no organizamos y vemos? Ya, nos vamos viendo, dice, mira, tenemos este territorio, vos que vas a cultivar zanahorias, te ocupás de esta parte, yo hago las papas esto, después vamos, hacemos un fondo común, y ahí empezaron a aparecer las primeras ciudades-estado, allá en la antigua Grecia, organizándose para que buscar el bien común, que era un objetivo de la política. Y este idiota consuetudinario, y idiota no es una falta de respeto, es una descripción categórica que tenemos como presidente, los idiotas eran los que en la antigua Grecia, cuna de la democracia, se ocupaban de los asuntos propios y por extensión eran ignorantes de los asuntos públicos, de la red pública, ¿no? De la república. Este a veces lo subestiman, dicen loco, cosa, es un plan perfectamente orquestado donde él puede ser más o menos títere, pero lo usan para justamente beneficio de algunas pocas concentraciones de poder que encima estamos en un momento en que ni siquiera entre ellos saben qué poderes están aglutinados y concentrados y a veces se afectan entre ellos. Pero la única ventaja que tenemos como país es que somos impredecibles y en Sí, cualquier momento vamos a dar la nota y vamos a decir, bueno, hasta acá. somos Ojalá. plenamente fénix, somos aves, aves del paraíso, porque Eso renacemos seguro. siempre y renacemos a través, vos hablabas de la cultura, que es anterior al Estado, y Ujú. la cultura también está en la transmisión de las historias de pueblo a pueblo, de quienes somos, de nuestra idiosincrasia, y hablamos y pensamos como pensamos gracias a eso que nos dan. El teatro es un lugar, un espacio, la teatralización, la Ujú. acción en el teatro es fundamental para los que hacemos teatro, porque trabajamos de eso, pero además para todo aquel que va a ver teatro o que quiere hacer teatro o que quiere reconocer cuáles son los elementos y los instrumentos para hacer. Y acá Ujú. vamos a hablar del héroe que vos proponés en este Tal momento. cual, Y le tal cual, pongo tal héroe cual. porque me parece que es un trabajo de mucho amor. La docencia, el estar frente a un grupo de gente señalando un camino donde maestros y alumnos están allí trabajando, es un trabajo de amor. Y vas a empezar ese trabajo. Contanos de todo eso.
Sí, sí, digamos, digamos, Perdón, Guido, acá con periodi- periódicamente trato de realizar, de acuerdo a las actividades, yo lo llamo taller porque el taller implica producción. sí, A veces son seminarios, a veces son clases. En este caso es un taller que implica producción y tal cual tiene que ver con que el teatro en esta época, como decíamos, a veces al comienzo chanceando decíamos épocas aciagas, ¿no? Parodiando a Otelo. En esta época, digamos, el teatro, digamos, pasa a ser un refugio. A mí me gusta pensarlo en ese sentido, un refugio en donde poder reencontrarnos, sobre todo que es algunos, en mi caso yo así lo profeso, los que entendemos el teatro como un arte de autoconocimiento. Entonces, poder estar en contacto con eso, recuperar algunas cuestiones, valores y hasta, yo te diría que hasta estados de ánimo. Cuando digo valores que tienen con esto que está tan desacreditado ahora como la solidaridad, la colaboración, yo particularmente intento que es algo, ahora nos habíamos desviado un poquito con Perón y con la cultura, el Estado, pero en, en el taller, en este taller, viene un poquito de eso, de reflexionar sobre esas cosas también, por ejemplo, en cuanto a lo que las palabras a veces contienen como resonante y como significado. Y buscar ese asunto, poder, a ver, cuanto más conoce uno de un arte, más lo puede disfrutar. Y poder ir despejando esas cuestiones que la tarea del actor, que es una tarea tan maravillosa y tan sensible y expuesta, que están en un momento ahí buscando y están como en carne viva, necesita justamente de mucho cuidado. Entonces a mí, y a veces los actores, por esta cuestión cultural o de marketing, mala vida que se nos mete, muchas veces los actores dicen, no, porque este personaje es un desafío. Y para mí el arte no tiene que ver con el desafío. Desafío quiere decir quitar la fe. Los desafíos tienen que ver con las cuestiones deportivas. Entonces, lo más común es los desafíos pugilísticos cuando hay una pelea de box. Dice, te voy a matar, porque le quiere bajar la autoestima al otro, le quiere quitar la fe al otro. El teatro, en el arte en general, pero el teatro en particular, tiene que ver con la colaboración, con otra cosa, no con el desafío. Por supuesto que uno lo vive como una instancia de superación personal, pero es bastante diferente pensarlo en una instancia de superación personal que en un desafío. Pero en un desafío digo, ¿quién es el que me quiere quitar la fe? Yo ya me empiezo a preocupar de otras cosas. Ahora, en una instancia de crecimiento personal digo, ok, ¿qué cosas hice bien? ¿Qué cosas hice mal y podré corregir? A mí me gusta poner más el hincapié en qué cosas hice bien, porque esas cosas son las que nos permiten desarrollarnos y crecer. Exactamente. Pero que los que tenemos cierta edad hemos recibido una formación en la cual estaban esos tópicos de que cuanto más sufrís, más aprendés. No necesariamente. Uno puede sufrir y si no está dispuesto a aprender, no va a aprender nada. Y ciertamente que las experiencias positivas nos han hecho crecer y aprender muchas cosas, ¿no? Yo esto lo discutía con mis maestros, decía, yo cuando discutía esto decía, mira, no siempre es así, o sea, lo que te hace aprender es la disposición que tengas para eso, porque, o, dije yo, aparte hacía el chiste o nunca te enamoraste, porque cuando te enamoras y conoces el amor, claramente creces y te desarrollás y sos mejor persona y podés comprender todo mucho, mucho mejor. No es solamente desde el sufrimiento, desde el esfuerzo y todo. Por eso que la palabra desafío se nos cuela rápidamente. Y un poquito, cuando digo esto es que a mí me gusta esa cuestión de rescatar este, el sentido de las palabras, quizá porque soy director. Y un director lo que hace es, un director dirige, pero dirigir es dar dirección. Pero dar dirección es decir, es para allá, es dar el sentido. Y dar sentido a algo es darle significado. De eso nos ocupamos los directores. Cuando Mirá qué tenés bueno una obra de un esto que autor, estás dando, porque era una pregunta que te quería hacer. ¿Qué es ser director? ¿Qué busca un director, no? Es eso que estás diciendo. pero claramente, y por eso también esto de ponerse en el lugar que corresponde, digamos, porque nosotros lo podemos hacer mediante el cuerpo sensible de un actor que se entregue a esa búsqueda. Pero también, pero somos, digamos, de alguna manera, los directores somos intérpretes, interpretamos un texto. Cuando digo interpretamos, que insisto en esto de que el seminario viene de esto, vemos lo que está apretado en el texto.
que eso es interpretar, ver lo que está apretado en el texto y poder desarrollarlo. Cuando digo esto Tremendo. de que, más allá del juego de palabras o de lo que parecería una cuestión simplemente etimológica, cuando te pones a trabajar como actor y cuando empezás a reflexionar sobre estas cosas, pasa otra cosa dentro de la cabeza y entonces el cuerpo se permite otras cosas. Y ahí, y a veces, y justamente y es un trabajo de ida y vuelta. Yo ahora no la tengo más, pero mi mujer que se ocupaba de hacer el trabajo corporal, justamente podíamos intercambiar estas cosas de descubrir cómo a veces el cuerpo nos revela cosas que después entendemos con la cabeza. Es un ida y vuelta, es un trabajo dialéctico, pero que es vital al momento de enfrentar una búsqueda, de ir hacia el encuentro de cosas y ir al encuentro de resultados con un otro, no contra un otro, con un otro. Esta cosa de, otra vez, los chistes, esto de palabras, ¿no? Es entretener. Entretener, que es una palabra bastante devaluada en el arte, en el teatro, pero es entretener, es tener entre dos, entre dos tenemos algo. Y ves que la virome, hoy que se cae o no se cae. Y en ese asunto es donde aparece la atención del público. Y dice, ay, ¿se le va a caer o no se le va a caer? ¿Pero por qué están así? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ir entendiendo esos, ponele, mecanismos que están imbricados siempre en todo asunto artístico, pero que a veces no lo explicitamos. Entonces, empezar a explicitarlo, eso y otras cuestiones, ¿no? Como esto de, por ejemplo, a mí me gusta ir a veces por verdad de perogrullo. Yo diría, ¿qué hace un actor? Así como te decía que un director dirige, bueno, un actor actúa. Bien, entonces tenemos que preguntarnos qué es actuar. Y diríamos que actuar es realizar acciones. Bien, entonces tenemos que saber qué es una acción. Porque si no sabemos qué es una acción, poco vamos a poder hacer en lo que es la base del asunto. Pues después vienen tareas más complejas, ¿no? Viene el asunto más rico que le gusta a los actores, que es interpretar un personaje. Y saber cómo le doy volumen a este comportamiento y lo indago y voy y hago improvisaciones y traigo de mi acervo algunas cosas que haya tenido que ver con ese personaje, etcétera, 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 que es la parte fascinante. Y encima, acá en Argentina, quiero decir, pasa que los actores son realmente muy talentosos. Entonces, resuelven eso. Sí, es así, resuelven eso, lo resuelven muy bien. Estamos muy Pero, buenos. pero de verdad, pero después falta la parte en la cual reflexionen sobre eso para poder capitalizarlo, aprovecharlo y multiplicarlo. Ahora, justo a fin de año estuve por España, por Barcelona, y allá estoy en contacto con actores, y allá tienen, por ejemplo, tienen formaciones muy sólidas y buena técnica, pero al momento de pedirles, en general, digo, por supuesto hay honrosas excepciones, pero al momento de pedirles que le aporten una tridimensión desde su propia experiencia, medio que se desconciertan un poquito. ¿Ahora qué hago? Te dicen. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué Bueno, cosas? y ojo con esto, porque encima también son muy buenos y muy efectivos. Pero vos te das cuenta que hay algo que, ok, o sea, la frase, yo trabajo mucho me gusta hacer trabajo sobre texto, de análisis, entonces, las frases las dicen bien, por decirte una de las cuestiones. Pero vos decís, ok, pero ¿y qué me querés decir con eso? Claro, no hay que Entonces, falta algo que acá manejamos mucho, que es esta cosa de ponerle lo propio para que eso, a mí me gusta pensar que no solamente el actor comunica, yo lo que quiero es que el actor arriba del escenario a la platea, contagie a la platea, lo convenza de lo que está pasando, sea desde un papel o de otro papel. Digo, ahora pues me acordaba de Palabras Encadenadas, donde justamente esos personajes todo el tiempo están yendo y viniendo, y vos vas, decís, no, claro, sí, porque ahora, no, 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 pero y estás siempre cambiando de óptica, digamos que es el objetivo final del teatro, que tiene que ver con que vos reflexiones. Y digo esto porque la mecánica del teatro tiene que ver con eso, con la reflexión. La reflexión es el término más físico y simple del asunto, que es verse reflejado. El fenómeno de la reflexión es eso, verse reflejado. Entonces, contamos historias a partir de vernos reflejados arriba del escenario. Por supuesto que siempre digo, yo tengo una tía que hace eso. Siempre le echamos la culpa a otro. Pero después, cuando estamos en soledad, decimos, no, a mí también me pasa eso. Claro, sí, tengo que ver con Y eso. Si no podría estarlo haciendo, porque en realidad,
esto de la memoria emotiva, yo ya no sé muy bien cómo va la cosa, si es con la memoria emotiva o no memoria emotiva. Lo que es cierto es que el bagaje que uno tiene, con el que Ujú. va, es los elementos en los que va a trabajar después para que ese personaje surja, ¿verdad? Exactamente, sí. Pues ese asunto, esos son algunos de esos, entre comillas, yo digo, malos entendidos que nos acompañan, ¿no? Eso, o como cuando se habla del método de las acciones físicas y eso. Pues aparte, venimos todos ya, por suerte el tiempo pasó y hemos accedido a otras cosas, venimos todos de los rudimentos de ese asunto en donde leíamos traducciones de Stanislas que traducía al francés y del francés traducía. Y, por ejemplo, esta cosa de las acciones físicas, él nunca habló de eso, habló de acciones psicofísicas. Aleso se ocupaba mucho de aclarar este asunto, Agustín Aleso. Y lo mismo con lo de la memoria emotiva. A ver, todo el tiempo, todo el mundo está teniendo memoria emotiva. No hay ninguna manera de que eso se pueda escindir. Somos entidades psicofísicas. Por supuesto que hay diferentes maneras de mencionar las cosas. Una cosa es, digamos, una cosa es la memoria y otra cosa es un recuerdo, ¿no? Yo te puedo hacer un chiste, por ejemplo, 7 por 3, Mm. ¿cuánto es? Y uno. Bien, ¿quién te enseñó la tabla del 7 o las tablas de multiplicar? Ahí ya voy a ¿Ves? recordar exactamente. Exactamente. Y ya ahí, fíjate lo que necesita tu cuerpo. Tu cuerpo necesita, Mirá lo que ya, hice, ¿no? Mi cuerpo fue exact, al lado exactamente. izquierdo, Y un al pasado. exactamente, porque un recuerdo, aparte de un recuerdo, tiene que ver con eso. El recuerdo, que es el recuerdo, es volver a pasar por el corazón. Y ya empieza a tener una emoción. En Sí, cambio, Cris Morena, recordar es volver a pasar por el corazón, lo puso en una canción y es exactamente eso, porque volvés a exactamente. pasar por esa emoción que sucede. Es exactamente. Y después viene otro asunto interesante que, eso sí, son ejercicios más específicos que vamos a entrenar en el taller que tienen que ver con recategorizar las emociones. Las emociones, para poder seguir adelante, nosotros le asignamos una categoría a cada emoción que tenemos. Hay buenas y malas noticias. Todo el tiempo nos estamos emocionando. Sí. Todo el tiempo, todo el mundo se está emocionando. O si no parecía que hablamos de emociones, pensé que ponerse a llorar. Augusto decía, yo tengo una tía que llora y no es actriz, ¿no? El tema es Augusto este, las emociones. Fernández, porque él dice nombres y después Sí, te perdón, Augusto Fernández. Bueno, han sido mis maestros mamá, queridísimos. maestro. O, digamos, otra que no puedo dejar de recordar, de recordar, de mencionar, que claramente la tengo en el corazón, que es Inda Ledesma, con la que tuve la oportunidad de trabajar en muchas oportunidades, como asistente primero, como director asistente, después acompañándola en sus procesos y que eran de una generosidad descomunal, digamos, Inda, y de la cual realmente aprendí muchísimas, muchísimas cosas. Este, Perdón, bueno, cosas que vas a transmitir en este seminario, en este sí, taller, vamos a empezar a tirar esa data, porque nos sí, sí, estás sí. dando muchísima información. Ujú. Todo eso va a estar en el taller que vamos a Sí, trabajar con vos a partir de cuándo, dónde, cómo se hace para llegar. Contame. a ver, los datos, que esto me tengo que fijar porque me cuesta. Va a ser desde el 9 de julio sí, espera, déjame pensar si era el 9 o el 4. Los miércoles, son Eh, los miércoles, sí, pero es julio, o es el julio, agosto y miércoles, septiembre, sí, 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 julio, julio, agosto y septiembre. julio, agosto y septiembre. Entonces sí, miércoles 9 de julio empezamos. Sí, perfecto, ahí estaba. Miércoles 9 de julio hasta el 24 de septiembre, los miércoles, en un horario que a los que tienen un poquito más de libertad les puede favorecer, que es de 15 a 18. ¿Sí? En Ajá. Avenida de Mayo 1158. Igual para eso sí conviene que se comuniquen. Yo tengo ahí las redes, debo confesar que eso me lo maneja una persona, yo no soy muy hábil con eso, pero tengo un Instagram que es, creo que es Guío Guillermo, @Guío Guillermo. Y si no, lo mejor para mí es que me escriban a un mail que es guioteatro@gmail.com. Entonces ahí Esto yo va a les estar mando. puesto en el flyer, ¿no? Pero después lo voy a poner también acá en el YouTube, lo voy a escribir, porque esto sale por la radio el sábado, pero también va a estar puesto en YouTube, Ah, entonces buenísimo. colocar toda esa información que es muy importante. Y entonces después, si te parece, te mando por WhatsApp el afiche y esas cosas como para que si querés subir eso, ahí debe estar. Subimos, sí, el sábado va a estar ya, el viernes ya va a estar subido y va a quedar colgado en mi página de pocorruido.radio.
pero es muy importante, Sí, recalcamos, remarcamos que va a empezar el 9 de julio, que a poco tiempo, ya hay que inscribirse en ese. sí, sí. Repetí el tuyo que dijiste recién, Es, por es gio-teatro@gmail.com. precios Sí, accesibles para el público. Hay becas, contame un poco, porque viste que el tema de la guita en este momento es todo un digamos, tema. siempre hay, digamos, hay que tener un compromiso. La inversión en este caso va a ser de No, no 45, de digas 45. precios, no, no digas Ah, precios, perdón. pero no lo Pero digas, sí, por porque supuesto ya que siempre, digamos, lo que yo manejo es que, digo, como es para profesionales, siempre, digo, si no lo conozco será una cuestión de que me mande un currículum y si no tenemos una charla. Digamos que la cuestión económica no tiene que ser un impedimento. Lo cierto es que, a ver, digo esto porque no es que yo busque, por supuesto que tengo que pagar gastos, eso, pero no busco un acopio, digamos, con esto. Y digo esto es, porque no no, puedo. discúlpeme, es un trabajo y usted tiene que Es un comer. trabajo, sí, pero justamente, pero lo que priorizo Ese tiene que ver problema de con, ay, la plata, nosotros los no, no, artistas. pero lo que priorizo tiene que ver Hola, con hola. la calidad del trabajo que tenemos que generar entre todos. Entonces, no puedo trabajar con mucha gente, no puedo trabajar con mucha gente. Si quiero tener una relación, digamos, particular y un seguimiento de cada uno, yo trabajo entre 8, 10 integrantes, digamos, que es lo que a mí me permite en 3 horas poder tener una dinámica. Porque hacemos los ejercicios más escenas, porque los ejercicios sirven si los vas a aplicar a algo, digamos. Entonces, poder una cosa y la otra, ¿no? Esta cosa de poder hacer escenas que sí, aclaro siempre, son escenas de autores clásicos o clásicos contemporáneos, este, porque son los que tienen algo para enseñarnos. No tenemos que andar Déjame que te lidiando. pregunte, déjame que te pregunte, para que quede claro. Mm, ¿Es para profesionales o es para aquel que también quiera aprender, que quiere, que tenga la fe Mira, profunda? es Digo, para que se entienda. exactamente, pues parte del chiste cuando digo es para profesionales, se necesita experiencia, se necesita tener alguna experiencia. Los que han entrenado conmigo de allá manejan manejamos un lenguaje en que nos entendemos, pero justamente esto de lo que viene en el seminario, un profesional es aquel que lleva adelante una creencia. Entonces, ahí vamos a revisar esas cuestiones. ¿No? Porque un profesional no es el que trabaja de esto y cobra por esto, porque si nos ponemos un poquito cáusticos, vamos a descubrir que hay muchos que están cobrando de esto y resulta que quienes merecerían esos trabajos, a veces estamos distraídos en otras cuestiones. O sea, por eso digo, cuando digo un entrenamiento para profesionales tiene que ver con esto, con querer llevar adelante una creencia. Y las creencias es una cuestión que hay que también revisarlas periódicamente. Esto de que las emociones, recategorizar emociones, que para seguir adelante en la vida uno tiene que asignarle categorías. Esto me gusta, esto no me gusta, y ahí voy construyendo. Pero pasa el tiempo y uno cambia. Y De entonces cualquier eso. manera, vos vas a ser a quienes no presenten un currículum que justifique, que compruebe un cierto camino transitado, y si no, una charla con vos donde vos vas a medir realmente en qué condiciones está, porque todos podemos ser actores, pero a lo mejor uno está en condiciones, se me está quedando sin tiempo, decime, No, no, sí. es simplemente que no es que yo voy a evaluar nada, sino que lo que voy a ver es que le sea útil a esa persona lo que nosotros vamos a desarrollar en el taller. Pues si no va a estar ahí, va a estar él desesperado sin saber digamos, dónde poner la llave, o todavía está buscando la llave cuando estamos nosotros viendo abrir la puerta y salir a jugar. Entonces es un poquito ese asunto, que le sea de provecho, ese es el tema. Me mataste con esa frase porque me acuerdo de un seminario, de unos talleres que yo hacía, no voy a decir cómo, bueno, con uno de los más grandes maestros, y el maestro se le planta a uno, haciendo la evaluación final, le dice a uno, y vos, ¿qué te puedo decir? Todavía no entraste, no abriste la puerta, todavía Bueno, está, que ¿viste? O sea que es un perdedero de tiempo para aquel que va y no sí, puede, no está lo, preparado todavía, ¿no? lo cual no quiere decir que para esa persona haya sido una experiencia rica. A posteriori, dice, ajá, ok. Y a veces a todos nos ha pasado que varias cosas de haber transitado esos talleres con grandes maestros, lo entendimos un par de años después. En su cabal asunto, Guillermo, qué placer hablar con vos. Me quedé sin tiempo, siempre. tiempo de radio, tiempo de todo, así que, pero volvamos a repetir. Empieza el 9 de julio, va hasta el Sí, 24 de septiembre. Son los miércoles a las 3 de la sí, tarde, 3 a 6, ¿no? De 3 a 6. exacto.
Ahí en exacto. Avenida de Mayo y 9 de Julio. Súper fácil porque el subte, los colectivos, todo te dejan ahí, es muy Sí, fácil tal llegar, cual. está muy bueno. Y hay que comunicarse con Guío, que H-I-O, arroba es, ¿cómo es? Sí, Guío. es guioteatro@gmail.com. Ahí está toda la info. Si no, la info está en Instagram, en mi Facebook. Yo lo compartí ya un montón de veces, en el Instagram también lo Perfecto. compartí. Así que a comunicarse, a no perder tiempo, porque ya Sí, sí. podemos tener la oportunidad de poder estar trabajando con Guillermo. ¿Qué quieres decir? Qué placer charlar un ratito de teatro contigo siempre. Qué lindo escucharte, la verdad que para No, mí. Hiciste un seminario, Guillermo, recién. Esto queda colgado como bueno, el seminario ojalá. el pre del ingreso a tus Ahí maravillosas está, clases. ahí está. Gracias, gracias por A haber vos, estado aquí en poco ruido y muchas nueces. a vos. Muchas gracias, Patricia.